noches a todos. Como ya es tradición, el día de hoy el Colegio de Pediatría del Estado de México, el capítulo Ecatepec, tiene el gusto de iniciar su sesión correspondiente al mes de agosto. El día de hoy nos acompaña un médico amigo del colegio que ha estado en grandes momentos científicos y quien la verdad ha sido para nosotros de gran ayuda y también para cada uno de los integrantes de este colegio y de aquellos invitados que vienen a escuchar las charlas que él nos hace el favor de compartir con nosotros. Sin más preámbulos, voy a dejar la palabra al doctor Edgar Quiroz, que es nuestro presidente, para que haga la presentación de manera formal de nuestro ponente, el doctor Lorenzo García. Adelante, doctor Edgar, un gusto estar con ustedes. Gracias, doctora Amalia, mucho gusto. Muchas gracias a todos y cada uno de los invitados que han acudido. Tenemos fuerte competencia el día de hoy, tenemos muchos temas en Zoom a nivel nacional y gracias por la asistencia de todos y cada uno de ustedes. Esperemos que durante el transcurso de la plática, doctor Lorenzo, nos vayamos incrementando, seamos más los que podamos aprender el día de hoy de este interesante tema que es la obesidad infantil. A grosso modo, doy un poquito del currículum del doctor Lorenzo. Es médico general por la Universidad Autónoma Metropolitana y pediatra y endocrinólogo pediatra por el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es fellow en hiperinsulinismo congénito del Hospital Pediátrico de Filadelfia y actualmente está como médico adscrito en endocrinología pediátrica en el Centro Médico Nacional La Raza y es el director general de UNIENDO, que es la unidad de endocrinología pediátrica y del adolescente, que nos va a hacer favor de dar este interesante tema y esperemos que nos disipen muchas dudas. Por favor, doctor Lorenzo, bienvenido sea otra vez nuevamente a su casa aquí en Ecatepec y esperemos que nos traiga también pronto ese taller también de endocrinología. Doctor Lorenzo, todos los micrófonos suyos. Ok, pues muchas gracias y mucho gusto por la invitación. Espero que me escuchen bien. Y bueno, como siempre agradezco pues la invitación aquí a este colegio de pediatría. La verdad es que es para mí un honor dar estas pláticas y ojalá les sean de utilidad. Y sí, efectivamente hay mucha competencia, tanta competencia que yo ahorita estoy en un congreso, en el Congreso Nacional de Endocrinología Pediátrica, y pues tuve que dejar las pláticas y venirme a dar esta, pero con todo gusto vamos a dar esta plática y esperemos les sea de utilidad. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar de obesidad infantil. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de lo que es la obesidad infantil y cuál es nuestro panorama. O sea, yo creo que todos tenemos pacientes que tienen obesidad. Es imposible no tenerlo viviendo en este país que pues, seguimos siendo de los primeros lugares de obesidad infantil a nivel mundial. Y a mí me preocupa muchísimo que no estemos haciendo absolutamente nada, y esto lo digo por pues, la cantidad de pacientes que veo, no solamente a nivel privado, sino a nivel institucional, en el cual literal dejamos, solamente vemos cómo el paciente sigue subiendo, 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 hasta llegar a las complicaciones. Y lo peor de todo es que aún con las complicaciones, pues el paciente sigue subiendo. Entonces, bueno, siempre, bueno, ponemos a Botero como uno de los pintores que representa obesos, ¿no? Siempre, o sea, este pintor que es de origen colombiano, uno de los más famosos del siglo XX, que logró crear una marca a partir justamente de crear estas pinturas de gente con aparentemente obesidad, y siempre se pone de ejemplo cuando se habla de temas de obesidad, pero bueno, es importante que ustedes sepan que, bueno, a mí me parece importante porque me gusta mucho el arte, que Botero no pintaba gente obesa. Así como Picasso pintaba cubismo, y había otros que pintaban con puntitos, que eso se llama puntillismo. Botero era un pintor del volumen. Entonces, para él lo que hacía era deformar a la gente normal y aumentaba el volumen de ellos. Por eso es que ven bebés con volumen, niños con volumen, animales con volumen.
incluso los árboles, todo lo que él pinte va a tener este volumen, porque él no pintaba gente con obesidad, sino pintaba volumen. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vayamos ahora sí al tema de obesidad infantil y sus complicaciones o implicaciones metabólicas. Vamos a hablar una introducción de lo que es obesidad, y la OMS la define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y aquí existe un tema terrible con esta definición, porque en 2025 Lancet saca una publicación que fue muy nombrada, incluso hasta sacaron reels y TikToks acerca de esa definición, y de que decían que le habían quitado a la obesidad el catálogo de enfermedad, que no era una enfermedad, era una condición. Y que pues en todo ese artículo, que son como cerca de unas 52 páginas que saca Lancet, ellos dicen, no, pues es que ser obeso no significa estar enfermo, porque existen pacientes con obesidad que no tienen ninguna alteración metabólica, y existen pacientes con un sobrepeso ligero con alteraciones metabólicas. Entonces, tal cual, el problema no es la obesidad. Y ahorita en el Congreso que les digo que estamos, hubo un simposio previo al inicio del Congreso, un precongreso en el que se hablaba de obesidad, fue un taller únicamente de obesidad infantil. Y entonces todos los ponentes hablaban que obesidad es una enfermedad crónica. Evidentemente tenemos que verlo como una condición que puede generar enfermedades más severas, y que es nuestro deber y nuestra obligación como médicos, independientemente de que seamos pediatras, médicos generales, endocrinólogos, tenemos que evitar esta condición porque sabemos que nos va a generar muchísimos problemas. A nivel mundial, estos son los hechos. De 1975 a la fecha, la obesidad se ha triplicado. Imagínense nada más. La mayoría de la población a nivel mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de personas que la desnutrición. Nace en el Hospital Infantil de México, empezó siendo uno de los pilares del manejo de la desnutrición en este país, y hasta se les hospitalizaba a los pacientes con desnutrición. Existe un libro enorme que hizo Federico Gómez exclusivamente de desnutrición. Se hablaba de los criterios de desnutrición y cuáles eran los criterios de que las características, que si estaba la fase dilucional y bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Bueno, hoy eso ya no es tan relevante como el tema de la obesidad, porque la obesidad genera mucho más enfermedad que la desnutrición. Ahora ya estamos en el otro lado, ¿no? Y antes, pues la desnutrición no se podía prevenir porque al final, pues dependía de muchos factores, de si tienes acceso a alimentos o no. Y la obesidad en general se puede prevenir si es que nosotros empezamos a dar, pues, las herramientas para lograrlo. México se encuentra en los primeros lugares de obesidad infantil en el mundo, junto con Estados Unidos y Grecia. La realidad es que no se sabe bien en qué lugar estamos. El COVID y la obesidad infantil. Bueno, es sabido, ¿no? O sea, desde después de la pandemia, en 2020, este encierro nos generó que cambiáramos nuestros hábitos, y estos hábitos se fueron hacia comer y consumir, sedentarismo. Y esto generó que en prepandemia el niño con obesidad aumentara de 3 kilos por año, y post-pandemia 5.5 kilos por año. Y el paciente con obesidad severa, que ahorita ya no se dice, me olvidó, es severa o grado 3, en prepandemia subían 4 kilos por año y hoy 6 kilos por año, post la pandemia. Pero ya no estamos en pandemia. Por lo tanto, esto tiene que cambiar. Esto es algo como parte de lo que vemos en la epidemiología de la obesidad. Y para mí es muy importante que nosotros veamos estos números, porque nos van a hablar de que si la obesidad es un problema que ha estado presente en nuestro país desde hace prácticamente 40 años, ¿no? Antes había más sobrepeso, hoy más obesidad. Y bueno, así son datos duros: sobrepeso y obesidad, son los casos por estado. Ahí está Estado de México y Ciudad de México. El porcentaje de sobrepeso en el centro de la ciudad es de 11.5%, que digan el centro del país de 11.5%, en la Ciudad de México de 10.4% y en el Estado de México del 8%.
Esto es sobrepeso más obesidad. De 5 a 11 años, vean nada más cómo en el Salud 2020 el amarillito o naranjita es sobrepeso, el moradito es obesidad. Vean, hombres tienen menos sobrepeso y más obesidad. Mujeres, más sobrepeso, menos obesidad. Y ahorita hay unos datos muy importantes. Porque en general, vean nada más, mujeres pacientes de 11 a 19 años, 2020 en Salud, hombre tenía sobrepeso el 26.9% y obesidad el 16.2%. Mujer, 26.7%, prácticamente a la par, pero eran más obesas las mujeres que los hombres. Y a nivel nacional, más o menos se ve igual. ¿Se fijan cómo repunta en la adolescencia la mujer sobre el hombre? Igual aquí por estado, bueno, esta es la que les mostraste hace ratito, y estos son los factores de riesgo que van a generar esta obesidad. Recuerden que la obesidad, en general, la que estamos hablando es multifactorial y va a depender principalmente de estos factores. Familia, que evidentemente tienen malos hábitos de alimentación. Por supuesto que existen genes asociados a la obesidad. Sabemos que la obesidad común, simple, la que vemos todo el tiempo, no estamos hablando de obesidades monogénicas, raras, no estamos hablando de síndrome de Bardet-Biedl, no estamos hablando de pacientes con síndrome de Turner, no estamos hablando de pacientes con síndrome de Down, estamos hablando de pacientes normales que vemos todo el tiempo en la consulta. Por supuesto que tienen algunos genes que están alterados y los predisponen a tener obesidad. Predisponen, más no es una ley. Pero estos genes los podemos tener y aparte tenemos una familia que tiene malos hábitos de alimentación, pues claro que es la tormenta perfecta, ¿no? No es poco común ver a los pacientes con obesidad y toda la familia tiene obesidad. Mamá, papá, abuelos y el niño, por supuesto que también la tiene. El sedentarismo, ¿no? Aquí pandemia, pantallas, sobre todo las pantallas ahorita es lo que más pega, pues porque los niños desde que tienen meses ya los están poniendo enfrente de una pantalla. Aumento en el consumo energético. No es lo mismo, a ver, uno que creció en los 80s, ya personas de más de 40 años de edad, tuvimos una alimentación completamente diferente a la alimentación que se tiene actualmente. Nuestra alimentación era todavía rica en verduras, era comida casera, no había tanta comida ultraprocesada, ni tampoco había tanta forma de obtener esos alimentos. Ahorita es lo más sencillo, lo más simple, lo más fácil, y esto ha aumentado el consumo energético en estos pacientes. Evidentemente hay un componente psicológico, se sabe, y ahorita vamos a hablar de eso, que la ansiedad y la depresión se relaciona con el aumento de peso por las alteraciones a nivel cerebral que van a generar cambios en la forma en cómo nos alimentamos, y obviamente el socioeconómico. Hace poco tiempo estaba platicando con un médico amigo mío muy renombrado, ahí él estaba en el Ángeles del Pedregal, y ya saben, ¿no? Ortopedista de alto nivel. Y obviamente este cuate es amigo mío desde que éramos estudiantes de medicina. Y hoy, pues yo lo conocí flaquito y hoy ya está grande, ¿no? Ya está robustito. Entonces, obviamente ahí entre los cuates empezamos a molestarlo y él comenta, no, 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 la típica respuesta absurda de cálmense, que esta panza no es de salario mínimo, ¿no? Bueno, no, y yo lo que le contesté a él en este momento fue, a ver, en este momento de la vida sale mucho más caro mantenerte fit a tener obesidad. Y esto es real. Es mucho más fácil engordar porque el acceso a los alimentos es más barato, a los alimentos hipercalóricos, que acceso a alimentos de buena calidad. Esto entre comillas, porque también si vas al mercadito y compras verduritas y todo, no te sale tan caro como estar comprando comida rápida. Existen estos factores son importantes, la programación fetal, la verdad es que no nos vamos a meter tanto en esto, pero sí para mí es muy importante que nosotros entendamos que la obesidad empieza desde el útero. La obesidad empieza desde antes de que estemos en el planeta. Por eso es que el día de hoy es tan importante que la mamá embarazada tenga un adecuado cuidado nutricional, porque todos estos factores, obesidad, diabetes gestacional, diabetes mellitus en la mujer embarazada,
Hipertensión, bajo peso al nacimiento, aumento de peso más de 10 kilos en el embarazo. Todo esto va a hacer que el paciente, el niño, el feto, empiece a programarse para tener un metabolismo ahorrador y todo esto va a aumentar el riesgo de obesidad y síndrome metabólico. Desde ahí, habitualmente cuando yo doy la consulta de endocrinología, me baso mucho en esto y de verdad que parece la tormenta perfecta. O sea, tú vas preguntando esto, a ver, diabetes, aumento de peso, hipertensión, la mamá era tenía obesidad y todo haciendo check, sí, 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 y ves al niño con obesidad. Esto es muy importante que lo entendamos y que lo entienda el ginecólogo, porque para nosotros va a ser más difícil como pediatras empezar a manejar a estos pacientes. La bioquímica de la obesidad, para entenderlo un poco, porque ahorita vamos a hablar de todas estas hormonas, y cómo van a afectar diversos eh, mecanismos bioquímicos que van a alterar prácticamente todo el sistema endocrino. Entonces, de las hormonas involucradas en obesidad está la leptina, la grelina, la insulina y algunos neuropéptidos que se producen a nivel cerebral, que es el neuropéptido Y, la proteína relacionada a la GOTI, la propia melanocortina, la serotonina, entre algunos otros. Nada más como recordatorio, la leptina se produce en el tejido adiposo y promueve la reducción de la ingesta energética. La leptina va a mandar la señal de saciedad al cerebro. Y entonces uno dice, bueno, si yo tengo leptina, si yo tengo mucho tejido adiposo, genero mucha leptina, ¿por qué sigo con hambre? Porque la obesidad genera resistencia a la leptina. Y esto es lo que vemos así brevemente, ¿no? Aquí está los núcleos paraventriculares. Esto es el tejido adiposo que va a generar la leptina. Esto sucede en condiciones normales. La leptina va a estimular estas dos vías de señalización para llegar al núcleo paraventricular y generar la anorexia, es decir, calmar el hambre. Pero en pacientes que tienen alteraciones en leptina, vean ustedes cómo del lado derecho, donde se ve el tejido adiposo, hay mucho tejido adiposo, por eso las celulitas están más grandes, estas amarillas. No hay una adecuada liberación de leptina, no llegan las señales anorexigénicas y por lo tanto todo el tiempo tenemos hambre. Es decir, la propia obesidad, a pesar de que hay una mayor leptina, va a generar que no lleguen adecuadamente las señales anorexigénicas al cerebro y seguimos con hambre. Luego la grelina, que es una hormona gástrica que estimula el apetito y la ingesta de alimentos, la producen las células gástricas y lo que va a hacer es disminuir la secreción. Los alimentos disminuyen la secreción de grelina y por lo tanto el apetito. Tiene acción a nivel de hormona de crecimiento, insulina, densidad mineral ósea, apetito y memoria. Vean nada más en qué aspectos influye la grelina. Y esto, bueno, son todas, es un esquema de cómo afecta la grelina o los niveles de grelina a todo el organismo. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, aquí hay muchas áreas a nivel cerebral, hipotalámicas y no hipotalámicas, que se ven afectadas por la grelina. Por eso es que siempre se dice que la obesidad no solamente es un problema de comer, sino es un problema psicológico. La insulina, evidentemente, es una hormona pancreática producida por las células beta, tiene un efecto regulador de glucosa, pero los niveles elevados a nivel cerebral tienen un efecto anorexigénico. Y bueno, todo este esquema que vemos aquí nos va a hablar, si se fijan, es bastante complejo, pero todo esto es la bioquímica del control de hambre y saciedad. Y me gusta que lo vean, no nos vamos a meter mucho en esto porque realmente es un poco tardado y complicado. Les recomiendo que si les interesa, pues échenle una leidita a este tema. Pero aquí lo importante es vean cómo hay muchísimos órganos y sistemas relacionados en el control del hambre y saciedad. Por eso es que no es tan fácil el manejo de la obesidad. Por eso es que no solamente es me aguanto el hambre y listo. Porque, por ejemplo, en pacientes que tienen algún problema de ansiedad y depresión, va a haber algunas neuropéptidos que van a verse afectados y van a estar generando hambre y van a estar generando estímulo de los centros cerebrales que van a controlar, que no van a controlar el centro de saciedad, al contrario, van a generar
hambre. Pero fíjense cómo está involucrado el estómago, el intestino delgado, el páncreas, el tejido adiposo. Y si ya nos ponemos a pensar en todo esto, suena mucho al octeto ominoso, ¿no? El diagnóstico, pues evidentemente es clínico. Tenemos que usar, siempre que doy pláticas y charlas de este tipo de temas, le he hablado de la importancia, o en general endocrinológicas, he hablado de la importancia del uso de gráficas de crecimiento. De verdad, como pediatra, siempre cuento esta historia porque esto me dejó como muy marcado cuando yo era residente de pediatría. Estaba platicando con un doctor que en ese tiempo era R4 de infectología. Entonces le dije, oye, y pues está padre el infecto, ¿qué te parece? Porque yo todavía no sabía como bien a dónde me quería ir, ¿no? Si realmente era la endocrinología lo mío. Entonces, ante preguntas, y entonces él me contestó algo que me pareció, hoy me parece completamente absurdo, y me dijo, no, pues claro que sí, yo prefiero estar aquí calculando antibióticos, yo no estudié para andar midiendo y pesando chamacos. Ah, caray. Bueno, pues yo sí estudié para estar pesando y midiendo chamacos, y yo creo que todos los que somos pediatras, eso es lo que tenemos que hacer, pesar y medir chamacos y hacer buenos diagnósticos, y si tenemos buenas gráficas de crecimiento, y las sabemos evaluar, vamos a hacer diagnósticos maravillosos y la gente va a estar muy agradecida con nosotros. Nunca dejen de usar las gráficas de crecimiento. Esta es la gráfica de crecimiento del índice de masa corporal y ahorita vamos a hablar de cómo se clasifica la obesidad. Esta es la interpretación. Mayores de 2 años, sobrepeso es 85p y menor de 95p. Obesidad mayor de 95p. Obesidad mórbida o grado 3 mayor de 120% de la percentil 95 o índice de masa corporal mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado y en menores de 2 años gráfica por arriba de la percentil 97 de la OMS, eso es obesidad. Entonces, bueno, sí impacta importante la edad. Entonces, aquí tenemos sobrepeso. Vean, aunque no se ve muy bien, sí es importante que nosotros veamos cómo es el paciente normal, cómo es el niño normal. Y es flaquito, así es el paciente. Así debe de ser el niño. Y en general, en nuestro país y como médicos, solamente empezamos a decir que el paciente tiene obesidad cuando está tipo 2 o tipo 3. Normal, cuando está normal, le decimos que está re flaco. Y cuando está como sobrepeso y tipo 1, ahí está perfecto. No hasta les decimos, es que está macizo. Este niño está macicito. No, no está macizo, tiene obesidad. Y hay que decirle por su nombre. Si se fijan, el paciente normal no tiene pancita. No hay que permitir que lleguen a eso. Sé que como pediatra, yo pienso, o sea, la verdad es que yo pienso, porque no encuentro ninguna explicación para que todos los pacientes lleguen y justifiquen. Es que su pediatra siempre dijo que estaba bien, nunca nos dijeron. Entonces, entendemos, la gente miente, a la gente no le gusta reconocer y mucho menos reconocer sus errores en el tema de alimentación. Pero sí creo que es una variable muy importante el hecho de que hay muchos médicos que no hemos normalizado la obesidad. Yo de verdad quisiera exhortarlos a que no normalicemos la obesidad. Y yo lo que platico aquí con ustedes es lo que me pasa en el día a día en la consulta. Y ahorita vamos a llegar a otros puntos que para mí son muy importantes. Bueno, evidentemente puede haber una sospecha de obesidad monogénica. Todo niño menor de 5 años con obesidad mórbida debe de ser evaluado por genética, sí o sí. Ahora, esto se hace, a mí me mandan muchos pacientes de estos en la raza, ¿no? Niños con obesidad. O sea, tengo una paciente de 5 años de edad que pesa 76 kilos. Me parece una niña de 10, pero su comportamiento es de una niña de 5 años, ¿no? Claro que tiene que ser vista por genética. Pero desgraciadamente, pues no hay recursos, ¿no? Y como en este país todo es gratis en salud, ¿por qué? Porque así la gente lo cree. Pues ustedes creen que se va a hacer un estudio genético. La raza no lo va a hacer. Y si ustedes le dicen, oiga, ¿sabe qué es? Que vaya a tal lugar, porque pues, se tiene que hacer estudio genético. Ay, no, ¿cuánto cuesta? No, olvídenlo, está muy caro. Claro que no, ¿no? Entonces, evidentemente estamos maniatados en esas cosas. Antecedente de hiperfagia, adolescente con historia de obesidad infantil y las más comunes son estas mutaciones, ¿no? Esta MC4R son parte de las vías que ahorita medio platicábamos del control de hambre y saciedad. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones o implicaciones metabólicas de la obesidad?
Pues miren, aquí hay este cuadrito que me pareció muy bonito que encontré en un artículo. Y vean nada más, a nivel endocrinológico, afecta todo. Glándula tiroidea, glándulas adrenales, tejido adiposo, gónadas, páncreas y glándula pituitaria. Díganme ustedes, médicos, si no va a ser muy importante el manejo de la obesidad antes de llegar a todo esto. Y yo se los digo así, tranquilamente. Todas estas alteraciones me llegan como motivo de consulta en paciente con obesidad a nivel institucional y a nivel privado. Y lo peor de todo es que el médico se da cuenta que existe una alteración endocrina, pero no le cuenta que es por la obesidad. Y desafortunadamente, como el médico pediatra solamente se enfoca en, tiene alta la TSH, por decir algo, pues la gente ya viene con su idea clavada en que el niño tiene un problema tiroideo, porque ya se lo dijo 2 médicos, y que le tengo que dar tratamiento porque así se lo dijeron. Entonces tú tienes que enfrentarte al paciente y decirle, ¿sabes qué onda? No, esto es secundario a la obesidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, bueno, evidentemente vamos a empezar con lo que sabemos todos. La verdad es que no quise poner aquí muchas diapositivas en este tema, pues porque esto es lo común, esto es lo que sabemos, esto es lo que todo el mundo, pues ve, ¿no? Y hasta hemos normalizado obesidad, resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. Aquí puse específicamente diabetes mellitus tipo 2, tiene una prevalencia del 3% en edad pediátrica, creo que ahorita ya está siendo del 5%, es de causa multifactorial y debe de haber antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 en la familia en 64% de los pacientes con este diagnóstico. Es más común en, ¿qué creen? Hispanoamericanos y afrodescendientes, pues les suena, ahí estamos nosotros, ¿no? Y la edad típica de aparición de la diabetes, no de la resistencia a la insulina, de la diabetes, es de los 13 a los 14 años y es más común en mujeres que en hombres. Aquí les quiero preguntar, ¿por qué nos tenemos que esperar hasta que el paciente adolescente de 13 o 14 años tenga diabetes? No le pudimos haber dicho desde que tenía 2, 3 años, 4 años, 5 años. Oiga, su niño tiene obesidad, su niño tiene sobrepeso, tiene que cuidar la alimentación, hay que trabajar en esto para evitar una enfermedad. En general, cuando doy consulta a estos pacientes, siempre les digo, a ver, tú tienes solamente 2 sopas en este momento. ¿Bajas de peso para evitar una enfermedad como la diabetes? ¿O bajas de peso para controlar esa enfermedad? Pero no tienes otro camino. Claro que mientras más adolescentes, más difícil es el control. A mí no me cabe en la cabeza cómo es posible que un niño de 4 años controle su alimentación, de 5 años, que él sea el que decida. Y tú te das cuenta en la consulta. Te das cuenta en la consulta que el paciente decide qué comer y los papás ahí están de proveedores de malos hábitos de alimentación y de alimentos inadecuados. Pero cuando les das el diagnóstico de diabetes, ahí sí es la chilladera, ¿no? Pero esa chilladera dura un año, porque después del diagnóstico, un año, se cuidan y después ya vieron que no pasa nada, entre comillas, y continúan con sus malos hábitos de alimentación. Esto que vemos aquí es el octeto ominoso. El octeto ominoso fue descrito en 2009 por un doctor que se llama Di Fronzo. Ese doctor Di Fronzo propone que todas estas cosas son las que están involucradas en la hiperglucemia. Y entonces, si nosotros vemos, está involucrada el páncreas a través de la célula beta, a través de la célula alfa, porque hay un aumento en la secreción de insulina y un daño en la célula beta que va a terminar con la producción de esa insulina. También hay un aumento en el glucagón que se va a contraponer al efecto de la insulina. Hay un incremento en la producción de glucosa hepática, hay una disfunción de estos neurotransmisores que controlaban hambre y saciedad. Hay una disminución de la captura de glucosa a nivel periférico, a nivel del tejido muscular. Incrementa la reabsorción de glucosa a nivel renal, lo cual va a generar daño renal. Incrementa la lipólisis y disminuye la captura de glucosa.
y va a disminuir la acción de las incretinas, que ahorita evidentemente ya hay tratamiento para todo esto. Una vez que entendimos todo esto, fue que empezamos a crear nuevos medicamentos para el control de la diabetes tipo 2. De ahí que salieron los análogos de GLP-1, que es a nivel intestinal, salieron los medicamentos como los inhibidores de SGLT1, como la dapaglifosina, que trabaja a nivel renal inhibiendo ahí un transportador. Y evidentemente la metformina, que no solamente va a disminuir la resistencia a la insulina y va a tener un efecto en el peso, sino que también va a generar hiporexia. Entonces, todo esto ya se empieza a trabajar y hemos empezado a ver cambios en estos pacientes. Todo, evidentemente, es un conjunto de cosas que van a generar este problema de resistencia a la insulina y posteriormente obesidad. Y, perdón, posteriormente diabetes. Entonces, ya hablamos acerca de la importancia de la obesidad y cómo va a generar diabetes, pero no solamente es eso, por eso les dije que la diabetes es lo más común, lo que todos sabemos. A mí me preocupa muchísimo el tema de la pubertad precoz y me preocupa mucho porque esto es de todos los días. Yo veo diario 2 o 3 pacientes a nivel institucional que mandan por pubertad precoz. Para empezar, mal diagnosticada, porque mandan pubertades precoces de 11 años. ¿Eso es pubertad precoz? Evidentemente no, pero las mandan, ¿no? Bueno, pero las que sí mandan de forma adecuada, pacientes que tienen 7 años y que ya tienen tejido mamario, que ya tienen vello púbico, tienen una característica en común y esa característica común es que tienen obesidad. Entonces, evidentemente la pubertad precoz tiene una clara relación con la obesidad infantil. La obesidad y la pubertad se relacionan íntimamente con el desarrollo de síndrome metabólico y diabetes mellitus en edades tempranas. Es decir, estas dos, la obesidad es una causa del síndrome metabólico y diabetes, pero la obesidad y aparte pubertad precoz, prácticamente te están avisando, voy a ser diabético, cuídame, cuida mi cuerpo. Y nosotros, ¿qué nos preocupa? ¿Saben qué nos preocupa? No nos preocupa la obesidad, no nos preocupa la diabetes, nos preocupa que va a menstruar muy chiquita. Está terrible. Nuestro concepto está muy tergiversado. Múltiples estudios confirman la relación entre el aumento del índice de masa corporal y el inicio temprano de la pubertad. La pubertad se relaciona también con retraso del crecimiento intrauterino y que a su vez se va a relacionar con desarrollo de obesidad. Pero también los pacientes que son grandes para la edad gestacional se relacionan con el desarrollo de obesidad y desarrollo de pubertad precoz subsecuente. Por eso es tan importante el control prenatal y lo que platicábamos hace rato de la programación fetal. Los efectos de las hormonas en la pubertad precoz que están trabajando son estos, ¿no? Leptina, grelina, insulina, estas vías de señalización que es AMPK, SIRT, la vía mTOR y las ceramidas hipotalámicas. Vean cómo son situaciones bastante complejas las que se afectan a nivel sistémico y que van a generar este desarrollo de pubertad precoz. Otra vez volvemos, aquí están los mismos protagonistas, leptina, grelina, insulina. Las ceramidas hipotalámicas ya las mencionamos, ahorita las vamos a ver. Aquí les puse este esquemita para que podamos entender cómo está la regulación de las funciones endócrinas y metabólicas en el paciente que tiene obesidad. Existe una alteración a nivel del tejido adiposo que va a alterar, como habíamos platicado, los niveles de insulina, grelina y leptina. Esto va a atravesar la barrera hematoencefálica, van a llegar a las neuronas hipotalámicas y van a afectar estas vías de transmisión o estas vías metabólicas que van a tener como resultado el estímulo de que se llama KIS1 o quispeptinas, que son las encargadas de estimular las neuronas hipotalámicas para estimular a la hipófisis y generar la hormona liberadora de gonadotropina y de esta forma prender la pubertad. Pero el problema inicia en el tejido adiposo y las alteraciones en leptina, insulina y grelina.
Esa es la causa principal. Esto ya está muy bien establecido. No estamos todavía pensando que puede suceder. Esto realmente sucede. Antes de que nosotros como médicos, pediatras, mandemos a un paciente al endocrinólogo, que está bien que nos lo manden, está bien que tengamos esa valoración, pero tenemos que sensibilizar al paciente y no clavarnos en que el problema es únicamente la pubertad precoz. Tenemos que sensibilizarlo y decir, oye, el problema es el sobrepeso u obesidad. Eso es lo que está generando el problema y por eso, ¿sabes qué onda? Te voy a mandar al endocrinólogo porque la obesidad de tu paciente ya está generando cambios más importantes y requieres una atención diferente. Pero no quedarnos con la idea de que la pubertad precoz es aparte de la obesidad. Y ahorita vamos a ver por qué. El tratamiento, una vez que hacemos el diagnóstico, ya lo evaluamos, ya luego me lo mandan, pues ya pediatras que evidentemente conocen el tema, te los mandan con edad ósea, te los mandan ya con LH, con FH, con estradiol, principalmente niñas, pues ya dices, bueno, pues sí, ya está bien evaluado, evidentemente esto es una pubertad precoz, pero la causa de esta pubertad fue la obesidad. Y entonces yo le tengo que dar análogo de GnRH, ya que bloquean de forma adecuada la pubertad. ¿Pero qué creen que generan los análogos de GnRH? Pues generan aumento de peso. Y si nosotros tenemos a un paciente ya con obesidad y lo bloqueo, pues va a generar más obesidad, porque no atacamos el problema de raíz, que es justamente la obesidad. Mientras nosotros sigamos pensando que la pubertad precoz es aislada, pues nunca vamos a mejorar este paciente. Desafortunadamente hay muchos pacientes que empiezan a ganar. Yo he tenido pacientes que han ganado hasta 5 kilos en 3 meses después del inicio de análogo de GnRH. Y esto evidentemente habla de que tienen muy malos hábitos de alimentación y que por más que lo platicamos con ellos, no quieren cambiar sus hábitos de alimentación. Lo entendemos todos, a todos nos toca y es desesperante para todos. Pero es más frustrante cuando el paciente llega sensibilizado por los médicos en que su problema es la pubertad precoz y no la causa clara y evidente, que es la obesidad del paciente. Evidentemente, el tratamiento, al generar una mayor cantidad de obesidad, tiene unas implicaciones metabólicas importantes posterior al tratamiento, como son el inicio de diabetes o síndrome metabólico. Entonces, en el tema de obesidad y pubertad precoz, debemos de estar claramente conscientes de que la causa principalmente es la obesidad. Claro que hay pacientes que tienen tumores, claro que hay pacientes que tienen un tumor hipoficiario, que tienen un microadenoma y que eso generó la producción de GnRH, o que tienen un tumor a nivel ovárico y tienen una pubertad precoz periférica y eso generó la pubertad, pero no son los comunes. Lo común es el sobrepeso, la obesidad y más en nosotros, latinos, hispanoamericanos, que tenemos esta resistencia a la insulina per se por nuestra genética. Y después, bueno, tiroides, ahí vamos. Reina de las interconsultas en obesidad es el hipotiroidismo subclínico. Es más común en pacientes obesos. Normalmente, el paciente que no padece obesidad puede llegar a tener hipotiroidismo subclínico en un 6.8% de los pacientes sin que eso signifique nada. Pero en los obesos, esto aumenta a más del doble, al 14.6%. Y esto es muy importante. Esta elevación de la TSH que nos hace el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico es una consecuencia, no una causa. Es decir, porque la gente ya se queda con esa idea. Ah, es que estoy enfermo de la tiroides y por eso tengo obesidad. Y por eso no puedo bajar. No, 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 no. Es al revés. Tienes obesidad porque, y esto está generando tu alteración a nivel tiroideo. ¿De acuerdo? Claro que no solamente hay una elevación de la TSH, puede llegar a haber alguna elevación de las T3 y esto se propone que es como un mecanismo compensador para aumentar el gasto energético
y bajar de peso. O sea, como que el cuerpo trata de defenderse, como que el cuerpo dice, ay, no manches, o sea, esto no está correcto, pues voy a aumentar mi gasto energético para bajar de peso. Pero evidentemente lo hace sin lograrlo, ¿no? Pero esos son los cambios, son mecanismos compensatorios a una obesidad y esta adiposidad tan importante que tenemos. Entonces, el hipotiroidismo subclínico en el paciente obeso habitualmente es una consecuencia de la misma obesidad y no es que la tiroides esté generando la obesidad. Quitémonos esa idea de que la obesidad, de que el hipotiroidismo genera obesidad. Sí, hipotiroidismos descontrolados, TSH arriba de 25, 30, digo, he tenido pacientes con TSH arriba de 1000, 1500, en ellos sí, pero no en los pacientes con una TSH de 8, de 7, ¿de acuerdo? Y esto es lo que pasa, vean, otra vez, la bendita leptina. Tejido adiposo, aumenta la leptina, va a estimular a nivel hipotalámico, va a aumentar la producción de TRH y esto va a generar un aumento en la producción de TSH como mecanismo compensatorio. Ahí está lo que sucede cuando se eleva los niveles de leptina, ¿no? Y evidentemente existen estos valores del factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, que sabemos que empiezan a presentarse por este crecimiento del adipocito y la inflamación crónica secundaria a esta inflamación, a este crecimiento del adipocito. A nivel gonadal. Bueno, ya hablamos de las gónadas femeninas, que son la principal causa que vemos, pues es la pubertad precoz. Pero también tenemos qué pasa en el varón, porque evidentemente en el varón no genera pubertad precoz, en el varón genera lo contrario. La hiperinsulinemia secundaria, obesidad, incrementa la actividad de la aromatasa. Y esto va a aumentar la producción de andrógenos ováricos y disminución de la proteína ligada a las hormonas sexuales, que es el SHBG. Esta proteína, esto es muy importante, no solamente en el desarrollo de pubertad precoz, sino en el desarrollo del síndrome metabólico ovárico poliendocrino, antes conocido como síndrome ovario poliquístico. Esta elevación en la producción de andrógenos, generada por la hiperinsulinemia y la activación de la aromatasa, hace que aumenten los andrógenos y haya todas las causas o todas las consecuencias clínicas que vemos en el síndrome metabólico ovárico poliendocrino. Pero en los varones, esta disminución de la proteína, de la globulina ligada a las hormonas sexuales, va a generar una disminución en la producción de testosterona libre y total, y va a generar ginecomastia, hipogonadismo y pubertad retrasada. Es motivo de consulta común el que manden al paciente con obesidad por pene pequeño. Y aquí es por dos causas. Principalmente porque el pene está contenido en toda la grasa suprapúbica por la obesidad y porque evidentemente tiene hipogonadismo. Y ese hipogonadismo es secundario a la misma obesidad, por esto que les acabo de explicar. Es común que lo veamos en el paciente con obesidad. Así como en la mujer con obesidad infantil se genera pubertad precoz, en el varón sucede lo contrario. Claro que es lo común. También hay casos que sucede diferente, pero esto es lo común. Aquí puse una fotito de, vean cómo se ve, incluso este chavito pareciera que tiene acantosis, vean cómo se ve ahí su camisita, que le queda grande. Y cuando vemos hacia los pacientes no decimos nada, somos cómplices de estas complicaciones metabólicas, hormonales, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué pasa a nivel hipofisiario? Bueno, pues se propone esto que pasa a nivel hipofisiario. Hay una disminución en la liberación de hormona de crecimiento y sí sucede. Se refiere que hay estudios que demuestran una disminución hasta del 50% en la liberación de hormona de crecimiento. El hiperinsulinismo genera aumento en la liberación de somatostatina y disminución en los niveles de GH. Acuérdense que la somatostatina inhibe la producción de hormona de crecimiento. De hecho, pues es parte del tratamiento para pacientes que tienen gigantismo acromegalia, ¿no? La somatostatina. Y afecta la adecuada formación de masa muscular. Recuerden que la hormona de crecimiento no solamente sirve para crecer longitudinalmente, sino también para crecer músculo y va a mejorar algunas funciones metabólicas, principalmente el perfil de lípidos e hipertensión.
bueno, tensión arterial. Entonces, todo esto puede haber una afectación y va a haber una menor cantidad de masa muscular por la disminución de hormona de crecimiento y va a haber una mayor ganancia de masa grasa, ¿no? La obesidad favorece la elevación de prolactina por estímulo hipofisiario. De igual forma, es común, mujeres con adolescentes, sobre todo, con obesidad, algunos datos de hiperandrogenismo y que tienen una elevación de la prolactina, las mandan con una prolactina de 45, 50 con diagnóstico de microadenoma hipofisiario y ya hasta los muy osados ya le pidieron hasta una tomografía, porque no piden resonancia, piden tomografías y ya encuentran un incidentaloma y ya la espantaron, le dijeron de cosas que tiene un microadenoma, que está terrible, que la tiene que ver endocrino y a ver si neurocirugía. Imagínense el shock que tienen estas pacientes. Llegan evidentemente estresadas y para que tú le digas, híjole, ¿no? ¿Qué cree? Que es porque tiene obesidad. ¿Usted cree que les va a creer? No nos van a creer. Les van a decir, ¿cómo? Pero si el otro médico ya me dijo que está súper grave, que tiene un tumor. No, no lo tiene. Porque los niveles que son de prolactina menores de 100 normalmente son situaciones transitorias que se relacionan a causas secundarias que pueden ser medicamentos, por ejemplo, medicamentos para la depresión, para la ansiedad, para la gastritis o por alteraciones relacionadas a la obesidad. Entonces, sí es muy importante que entendamos todo esto. Bueno, eso en general no me quise meter en lo común. Aquí no vamos a hablar de dislipidemia, porque evidentemente eso ya lo sabemos, ya sabemos que va a generar hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, esteatosis hepática. Eso me queda claro que ustedes lo conocen perfectamente bien, y no solamente lo conocen perfectamente bien, sino lo tratan. La realidad es que mi interés en haber dado esta plática es que nosotros podamos, como médicos, especialistas, entender que los problemas endocrinológicos, muchos tienen esa misma base, que es la obesidad infantil. Que la obesidad infantil no es un juego, que la obesidad infantil no es una característica física, que es algo que debemos de tomar de verdad con mucha seriedad y evitarla. No a querer hacer algo cuando el paciente ya está en el problema, es evitarla. Yo recuerdo mucho cuando pues estaba más joven, vi a una paciente que la vi como pediatra. Entonces, la veo en la primera cita, era una niña de 1 mes. La veo en la primera cita, por decir algo, pesaba 4 kilos al mes. Y en la siguiente cita, 1 mes después, pesaba 7 kilos. Evidentemente esa niña tenía algún problema, los papás obesos, pero también la malalimentaban. Y entiendo perfectamente bien el tema, por qué muchos pediatras somos cómplices de esto. Y yo creo que es porque, por ejemplo, esta paciente jamás regresó. Esta paciente cuando le dije, oiga, subí mucho de peso, esto está incorrecto, esto no está bien, esto está mal, por favor, hay que hacer esto, hay que intentar hacer, o sea, intentas como que hacer entender al papá que no es un aumento de peso normal, 3 kilos en 1 mes en un lactante, y evidentemente pierdes al paciente. ¿Y qué creen? Que seguramente fue con otro médico, que le dijo que estaba todo perfecto, que no se preocupara, y listo. Así nos la sacamos. Entonces, ¿somos médicos para tratar enfermedades o somos médicos para decir lo que el papá quiere escuchar? Y más cuando se trata de estos temas que son tan sensibles en las familias. El tratamiento de la obesidad tiene que ser multidisciplinario, médicos, psicólogos, nutriólogos. Se tiene que cambiar el estilo de vida, incluida la familia. La alimentación tiene que ser adecuada para edad y sexo. Yo de verdad les recomiendo ampliamente. Nosotros los médicos no somos nutriólogos. No den ustedes las dietas. Mándenlo con alguien especialista en esto. Yo no doy dietas. Yo no soy experto en eso. La sé hacer, la sé dar, fue parte de mi formación. Pero el experto es el nutriólogo. Siempre recomienden un buen nutriólogo. Ejercicio, medicamentos,
que ya se sabe, ¿no? Que ya empieza a haber medicamentos para la obesidad de mayores de 12 años, se tiene que empezar a utilizar. De eso, por ejemplo, hoy en este congreso se estuvo hablando mucho de estos medicamentos y es muy interesante que se proponen estas actualidades, que el uso de estos medicamentos no solamente cambia el hambre o la relación que tenemos con el hambre y la saciedad, sino que cambia nuestra bioquímica cerebral que hablábamos hace rato. Justamente por esto, y entonces que la situación a largo plazo es mejor. Eso habrá que verlo, porque también existen estudios en los que se dicen que los pacientes que son tratados con análogos de GLP-1 tienen, cuando dejan de consumir el medicamento, tienen rebotes hasta de 4 veces más a lo que venían pesando. Entonces, también hay estudios en los que se dicen que la cirugía bariátrica es más redituable que el uso de medicamentos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que trabajar evitando la obesidad. De hecho, en el Congreso se habla, lo que tenemos que hacer para el manejo de la obesidad es evitarla. Hay que evitar la obesidad y eso es en primero, segundo nivel. Y educación, paciente y familia. No tengamos miedo de decir que el paciente tiene obesidad. No tengamos miedo a enseñar la gráfica de crecimiento y decir, mire, su paciente está aquí, está mal, tendría que estar acá, hay que cambiar lo que estamos haciendo, no es adecuado. Y ya quedará en la gente, pero no en nosotros. Y bueno, pues aquí este chascarrillo que está bastante feo, pero es una realidad. Y es a que no sabes qué quiere ser el nene de grande y la señora odiosa le contesta diabético. Y pues sí, esta es la realidad. Y lo peor de todo es que ya ni siquiera es de grande. O sea, ya tenemos pacientes. Yo manejo muchos pacientes con diabetes tipo 2 en el Seguro Social. Yo creo que mi grosso de pacientes que viven con diabetes a nivel institucional que veo, yo creo que tengo unos pues, más de 250 pacientes. Tranquilamente 200 tienen diabetes tipo 2 y cada vez es más común y tienen la misma conducta que el paciente con diabetes adulto. Y bueno, pues esa sería toda la plática. Espero que me hayan escuchado, porque la verdad es que no sé si me escucharon o no. Este, y pues muchísimas gracias. No sé si tengan dudas, preguntas. Hola, doctor. Fíjese que sí, sí lo escuchamos atentamente. Ay, qué Sobre bueno. todo, sí, por favor, los 75 participantes, 77 participantes que tenemos poquitos, la verdad, de este mes aquí con nosotros. Sí, sí, lo estuvimos escuchando, le estuvimos Muchas poniendo mucha gracias. atención. Y de hecho, hay ya algunas dudas. La verdad, voy a hacérselas llegar de una vez las dudas, doctor, por favor. Sí, claro, con gusto. Dice aquí, nos pregunta, este, Lourdes Aguilar Mendoza, si en niños y niñas se solicita a todos perfil tiroideo en obesidad. Yo creo que es sí una recomendación. O sea, sí vale la pena, pero sí definitivamente con estos bemoles que platicamos, o sea, que podemos encontrar. Porque si no los tenemos presentes, que esto puede encontrarse en el perfil tiroideo, podemos dar malos diagnósticos y confundir al paciente. Entonces, sí, es bueno, es una buena práctica pedir un perfil tiroideo en pacientes con obesidad, como para ver si ya hay una alteración secundaria a la obesidad, no tanto para ver si la alteración tiroidea generó la obesidad. Es correcto. Bueno, y Marcela Flores nos pregunta que si la composición corporal aplica también en niños. Por supuesto. Por supuesto que sí. De hecho, hay ahorita hay algunos estudios que se han estado haciendo acerca de, por ejemplo, el índice de masa corporal en niños vale mucho más la pena realizarlo en estas edades que en etapas más grandes, porque como no tienen tanta masa muscular, es más pues certero que en pacientes más grandes que ya hacen ejercicio y actividad física. No sé si eso específicamente era La la pregunta. pregunta. Ajá. Muy bien. Pues saludos también hasta las hermosas tierras veracruzanas al doctor Erasmo Martínez Ortega. Y dice, excelente plática por parte del doctor José Díaz Valdés. Um, Gracias. ok, también excelente plática del doctor José Refugio. Excelente conferencia por parte del José Ramírez Gracias. Lázaro. La verdad es que sí estuvo excelente esta plática, la verdad. Eh,
Roberto Moreno dice, doctor, excelente plática, comentario, ¿la deficiencia de vitamina D tiene relevancia en la obesidad? No, no tiene relevancia. Eh, es decir, no va a aumentar la obesidad, la deficiencia de vitamina D, pero sí es una realidad que nosotros tenemos, el paciente que vive con obesidad tiene una mayor deficiencia o insuficiencia de vitamina D que el paciente que no vive con obesidad. Pero en general en México tenemos un índice muy alto de deficiencia de vitamina D. Entonces también vale la pena que se tomen niveles de vitamina D y que si están bajitas, pues se les dé la suplementación de vitamina D. Vale la pena porque sabemos que tiene implicación principalmente en el metabolismo mineral óseo, pero básicamente no se sabe a ciencia cierta qué tanta implicación puede tener en obesidad. Se ha visto que no es relevante. Ok, perfecto. Eh, ¿Y sería bueno dar suplementos de vitamina D en los pacientes con obesidad? Siempre y cuando la miramos antes, porque también existe la Ah, ok, vitaminosis. Entonces, primero medirla, si está bajita, dar suplemento. ok. Sería el Milda, ¿no? Pues hay muchísimas marcas que se dan. Por ejemplo, hay una que a cada rato está un repre que ya sueño que, 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 que se llama hidroferol, que es Ajá, sí, sí, sí. sí, exacto, que es una megadosis de vitamina D y está bien. Se da una vez al mes. Existe otra que no me acuerdo cómo se llama, pero es una megadosis de 100,000 unidades que es una tableta única, también vale la pena, va a depender del paciente. Pero en general, si no le tengan miedo, si van a hacer suplementación de vitamina D, pues den dosis de arriba de 2,000, 4,000 unidades al día. Sin miedo al éxito. Sí, Ok, exacto. el doctor Abel Ángel dice que excelente ponencia, doctor, y Gracias. vamos a ver, ya nos dejan nuestro enlace de registro para que llenen, por favor, el formulario. Miguel Ángel Flores Gutiérrez dice, nos agradece mucho y lo manda a saludar efusivamente el doctor Miguel Ángel Flores Gutiérrez. Gracias. Dice María Guadalupe Bañuelos Talavera, buenas noches, el uso de medicamentos especiales para bajar de peso adecuado, como los LGP1 que nos estaba comentando. Ajá, esos medicamentos están indicados en pacientes mayores de 12 años de edad, pero todos, como todos los medicamentos, requieren pues dieta, ejercicio, ¿no? Y Y los medicamentos, los análogos de GLP-1, pues se recomiendan que cuando los uses, ya no los dejes de usar. O sea, es como una rentita, o sea, es así, vas a usarlos, perfecto, pues tienes que usarlos siempre, porque si los dejas de ya, usar, vas a rebotar y todavía no se sabe a bien cuáles van a ser las consecuencias de haber usado esos medicamentos por tanto tiempo. O sea, esto todavía no lo sabemos. Y ahorita estamos así ok. como que, wow, la panacea. Pero lo que sí Mm, hemos visto ya es que son pacientes, los pacientes que han logrado pérdida de peso los dejan de tomar y rebotan. Eso se sabe, porque al final no cambiaron sus hábitos de alimentación. Entonces, ok, sigue siendo eso, pero sí se puede. Usar mayores de 12 años, indicaciones precisas, índice de masa corporal de 35 o más. ok. Son los inyectables, ¿verdad? Los que Sí, cuestan o sea, hay como inyectados, ese que es 1,500 la el, dosis. exacto, que es los más comunes es la semaglutida. La Ujú. semaglutida hay vía oral e inyectada. Ah, ok. Y está el otro que es el tercipatide, que también, pero el que se utiliza específicamente para obesidad es semaglutida. Ok, perfecto, muy bien. Este, y vamos a ver, hay que hacer el enlace del registro, por favor, para la Ujú. asistencia. Y nos mandan saludos el doctor Joel desde Irapuato, Guanajuato. Es Súper. necesario, Marcela Flores nos pregunta si es necesario solicitar niveles de hidroxivitamina D para suplementación. Sí, yo creo que es una parte de una buena práctica, o sea, es mejor estar seguros que vamos, que sí tenemos un problema, y si sí lo vemos, pues dar tratamiento y medirle en unos 4 o 6 meses para ver si ya lo podemos suspender. Ajá. Perfecto. La doctora María de Lourdes Martínez Álvarez. Gracias, doctor. Excelente ponencia y por compartir su conocimiento. Igual que Kenia Enríquez. Am, María Amalia Pérez Ruiz nos comenta, doctor, se le ha comentado que los medicamentos para bajar de peso al año pierden su efectividad.
¿Qué experiencia tiene usted? Que sí, que es completamente real. O sea, por eso es que tenemos que enfocarnos, tenemos que entender que los medicamentos para la pérdida de peso son únicamente como terapias adyuvantes, no es la terapia. O sea, lo que va a mejorar el cambio a largo plazo son los cambios en la alimentación y, y el estilo de vida. Eso es lo que va a mejorarlo. Digo, no es tan simplista como esto, porque como ya hemos platicado, está involucrado muchas situaciones bioquímicas, hormonales, metabólicas, en el tema de genéticas, en el tema de la obesidad, pero al final es lo único que tenemos y los medicamentos nos van a empezar a ayudar, pero la consecuencia final debe de ser ese cambio en el estilo de vida. Sí que es lo más importante, ¿no? Exacto, Cambiar el estilo de vida, sobre todo alimentación, ejercicio y actividad física que debe ser constante. exactamente, sí. Así es. Pero bueno, creo que ya no hay otra Pregunta. Ajá. pregunta, doctor Lorenzo. Pues muchísimas felicidades por la excelente plática. 77 participantes, a pesar de que hubo una guerra muy, muy fuerte, bueno, una competencia pues sana, con otros talleres a nivel nacional. Pero bueno, muy bien, nuestra plática y esperemos que, ojalá que algún día de eso nos pueda dar el taller de endocrino, aquí también en Ecatepec. Muy Claro que interesante, sí, muy con bueno. gusto. Con gusto, cuando me inviten, nos ponemos de acuerdo y con todo gusto damos el taller. Por favor. Doctora Amalia, cedo los micrófonos a usted para cierre de la sesión. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Lorenzo. De verdad, apreciamos en gran manera toda la información que nos virtió. Para muchos de nosotros, todas las herramientas que estamos adquiriendo a través de las charlas y la experiencia que ustedes tienen son de gran utilidad. Estamos muy agradecidos por esta participación, doctor. Buenas noches. Le Hasta llegará luego, buenas noches. Gracias. Le llegará su constancia de ponente a través de su correo electrónico. Si tardara, no sé, más de un mes, nos manda mensajito para que hagamos lo pertinente. Con respecto a nuestros Claro que sí. acompañantes invitados, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hacemos de su conocimiento que, igual que al doctor Lorenzo, nos estará llegando nuestra constancia, no sé, 15 días, 3 semanas. Pero también para aquellos invitados que no están colegiados, les hacemos la invitación a que si desean solicitar su constancia con valor curricular, con todo gusto, acérquense al colegio y nosotros les diremos cuál es la dinámica para que ustedes puedan tener su constancia con valor curricular. Y por el otro lado, tomando en consideración el comentario que hizo el doctor con respecto a los dispositivos y la obesidad, el mes que entra, el día 17 de septiembre, seremos acompañados por el doctor Mendoza con un tema de verdad muy, muy en boga, desafortunadamente, que es el impacto del uso temprano de dispositivos digitales en el desarrollo integral infantil. Esta charla está agendada para el día 17 de septiembre del 2026 a las 20 horas. En su momento les estaremos enviando la invitación. Y bueno, por mi parte, eso es todo. Y bueno, ya estamos viendo en la pantalla la presentación de nuestra siguiente sesión. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos y esperemos que el mes que viene el doctor Enrique Mendoza, nuestro gran amigo de Monterrey, pues tenga igual un éxito en la sesión. Doctor Lorenzo García, un abrazo, cuídense mucho, por favor. Gracias, hasta luego.